El Señor pueda bendecirles, una vez más dirigiéndome hacia cada uno de ustedes por la misericordia de Dios, recordando siempre las maravillas que Dios hace en los corazones de cada persona y que ahora lo ha hecho en nuestro corazón. El poder darnos la oportunidad de estar con el deseo y con el tiempo para aprender de la Santa Escritura. Vamos a iniciar esta meditación en esta hora haciendo una oración a nuestro Creador para que sea Él el que esté a nuestro lado, el que tome el control de nuestro pensamiento y el que nos ayude a comprender lo que vamos a leer en la Santa Biblia. Vamos a orar. Amado Padre y buen Salvador que moras en el cielo, gracias damos a tu nombre por tu misericordia. Señor y Padre bueno, queremos agradecerte también porque en tu misericordia nos das el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos que nos ayudes a comprender lo que vamos a leer y que sea de grande bendición para nuestras vidas. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta hora vamos a tener un estudio bastante peculiar. Vamos a hablar sobre un personaje en específico, sobre un ser que destacó por algunos aspectos en su vida. Un personaje que tuvo algo que demarcó su vida y que ahora nos ha quedado como ejemplo para la nuestra. Vamos a hablar un poco de la experiencia que hizo un hombre llamado Nehemías. Creo que todos hemos oído hablar de Nehemías. Hemos escuchado hablar también de algunos aspectos que él realizó en la obra de reforma. Hemos oído también de algunos aspectos que él hizo en la reconstrucción de Jerusalén, cómo él tuvo que ver en un ámbito bastante amplio con otro personaje que era contemporáneo a él llamado Esdras, y cómo ellos dos tuvieron el privilegio de poder viajar hasta la nación o el pueblo de Dios y participar también en lo que era la restauración de Jerusalén. Pero ahora quiero que vayamos a ver lo primero que en la Biblia nos habla sobre este personaje. Lo primero que encontramos en las Sagradas Escrituras en relación a Nehemías. El libro de Nehemías nos da a conocer un poco de la historia de este personaje. No todo en sí detalladamente, pero sí nos da a conocer aspectos específicos, primordiales y especiales de la vida de este hombre. Quiero leer y compartir con cada uno de vosotros lo que dice el libro de Nehemías capítulo 1. Vamos a leer el versículo número 1. Vamos a iniciar viendo cómo la Biblia empieza a darnos la historia de este personaje. Dice el versículo 1: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Verso 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí encontramos la declaración que nos narra la Biblia en relación a este personaje. En primer lugar, nos hace ver la genealogía de este hombre, el nombre de su padre. Nos hace ver también que en esta ocasión hubo un personaje llamado Ananí. Algunos lo pronuncian Anani, pero la pronunciación que encontramos en la palabra de Dios, Ananí, era uno de los personajes que tenía que ver con la organización en los aspectos del templo. Recordemos que estos personajes habían sido llevados cautivos de la nación judía hasta el reino de Babilonia. En primer lugar, la cautividad que todos conocemos, años 606, 605, cuando Nabucodonosor llegó hasta la ciudad de Dios, sitiaron la ciudad, luego tomaron cautivos personajes, eso iba de año tras año, y se fueron hasta lo que era la nación de Babilonia. Allí iban personajes que son conocidos para nosotros. Iba Daniel, iban
tres personajes a los cuales se les cambiaron el nombre en Babilonia, los nombres comunes con los que lo conocemos: Sadrach, Mesach y Abednego. En esa cautividad que se llevaron a las personas para Babilonia, hubieron personajes que no se fueron a la cautividad. Jeremías nos habla de personas que no quisieron obedecer la voz de Dios, de ir cautivos hasta Babilonia. Escaparon, huyeron de la ciudad, pero eso trajo oprobio para sus vidas. Trajo escasez de alimento, trajo mucho oprobio, mucho sufrimiento. La ciudad había quedado destruida a manos de Babilonia. Por lo tanto, todos los que huyeron de la esclavitud de Babilonia pasaban penalidades. Luego de Babilonia, recordemos, Babilonia fue conquistada por el imperio unido de los medos y los persas. Los medos y los persas llevan los cautivos que ya habían sido tomados de Jerusalén para Babilonia, ahora los llevan de Babilonia para el imperio medo-persa. Y en ese imperio encontramos nosotros que se desarrolla esta parte. Uno de los que habían sido llevados hasta ese lugar llegó. Y cuando llega este hombre, Nehemías le hace la pregunta: ¿qué pasó con los que quedaron allá? ¿Qué pasó con los que huyeron de la esclavitud? ¿Dónde están? ¿Cómo están pasando? ¿Qué hay del templo? ¿Qué hay de la ciudad? ¿Cómo está? Este hombre no podía contemplar todo eso porque él no salía del reino de Media y de Persia. Pero ahora, cuando viene un personaje que venía del exterior, ahora él le pregunta: ¿cómo están? ¿Cómo están esas personas y cómo está la ciudad? ¿Qué le respondió este hombre? Versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora vemos la respuesta. Este hombre preguntó cómo están las personas y cómo está también la ciudad. Ahora él recibe la respuesta de parte de estos personajes y le dicen: las personas están pasándola muy mal, tienen escasez de alimento, tienen escasez de la palabra, tenían un oprobio en ese momento, están tristes, están alarmados, la situación es difícil, no pueden sobresalir, no pueden lograr salir adelante porque están pasándola muy mal. Y la ciudad no se diga, el muro está destruido, la ciudad está destruida, todo está hecho completamente ruinas. Esa fue la respuesta que este hombre recibió. Quizás, queridos hermanos, no era la que él quería recibir. Cuando él preguntó: ¿qué tal están? Nosotros, cuando preguntamos ¿qué tal está una persona?, ¿con qué propósito lo hacemos? Con el deseo de que la persona nos diga: está bien, está saludable, tiene alimento, está prosperando, con ese deseo. Pero ahora este hombre no recibe esa respuesta. Él recibe que estaban mal, estaban en oprobio. ¿Qué pasó cuando él recibe esta respuesta? Versículo 4. La situación que llegó a la mente de Nehemías era una situación difícil. Este hombre era un hombre que comprendía lo que el pueblo sufría. Él también había sufrido, no en la misma magnitud, pero al leer la historia de este hombre encontramos que él también había padecido ciertas cosas en su vida. Ahora, él en ese momento pensaba: ¿cómo le estarán pasando? ¿Cuánto sufrimiento no estarán teniendo mis hermanos allá en la ciudad destruida? Versículo 4 de Nehemías capítulo 1. Dice de la siguiente manera: cuando oí estas palabras, me senté. Oiga lo que hizo: me senté, pero no solo se sentó. Dice: y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este hombre hace diferentes cosas. Lo primero que hace es sentarse, comienza a meditar. La expresión de me senté, sí se sentó literalmente, pero no se sentó solo para, bueno, me voy a quedar aquí de brazos cruzados. No fue con ese propósito. Él se sentó con el propósito de meditar, de pensar lo que el pueblo podía estar pasando allá en la ciudad destruida. Y él comenzó a pensar en todo eso. Comenzó a imaginarse todos los sufrimientos que sus hermanos judíos estaban pasando en Jerusalén. Pero no solo se sentó a pensar.
¿Qué más hizo este hombre? Dice la otra parte del versículo que él no solo se quedó sentado, sino que también lloró. Vean eso, ahora él comenzó a pensar, a imaginarse las dificultades que estaban pasando sus hermanos en el pueblo allá. Y ahora él comienza a llorar, a sentir lo que sus hermanos podían estar sintiendo en su corazón. Y él en este momento derrama lágrimas, comienza a llorar tristemente por la condición de sus hermanos allá en Jerusalén. Se sentó y lloró, hizo solo eso, no solamente eso. ¿Qué más hizo? Hizo duelo por algunos días. O sea que la tristeza no es que un ratito estoy triste, un sentimiento espontáneo y se acabó. No fue solo así. Lo que él estaba pasando, la tristeza en ese momento, era algo serio. Era algo que él no lo podía comprender en ese momento porque lo estaba asimilando. Él pensaba, son mis hermanos, son también del pueblo de Dios y están pasando tanto sufrimiento. Queridos hermanos, ¿qué pasaría si nosotros nos enteramos que un familiar nuestro que vive lejos de nosotros está pasando por una dificultad terrible? Tal vez que nos digan la noticia, no tengo que comer, ya pasé 5 días y no tengo alimento. Y nos llega la noticia a nosotros y es un ser querido. ¿Cómo nos pondríamos? ¿Será que nos alegraríamos? No nos alegraríamos. Al contrario, vendría tristeza a nuestro corazón. Este hombre, Nehemías, al pensar todo lo que podían estar pasando sus hermanos, él se entristeció y por algunos días, la Biblia no dice cuántos, pero sí dice algunos, con eso entendemos que fueron varios, los que él estuvo de luto, estuvo también llorando amargamente por el sufrimiento de sus hermanos. Luego de eso, él comienza a ayunar. Esos días que él estuvo de luto, también estuvo ayunando. Lo importante que es el ayuno en la vida de cada persona. Y también oró a Dios. Quiero leer la oración que él expresó a nuestro Creador. Dice Nehemías, siempre el capítulo 1, versículo número 5. Vean lo que Nehemías le hace ver a Dios. Y le dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos y oye la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, sí. Vean la oración de este hombre. La oración de este hombre expresaba varios puntos que son indispensables cuando nos presentamos delante de Dios. Uno de los primordiales es reconocer la condición personal, reconocer nuestra propia condición. Cada vez que nos presentemos a Dios, cada vez que nos dirijamos a Dios, debemos hacerlo reconociendo que somos indignos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra condición. Porque al reconocer nuestra condición, también estamos diciendo a Dios que necesitamos su ayuda, que necesitamos fortaleza de parte de Él. La oración, queridos hermanos, si recordamos, la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Y ahí comenzaba a hacer todas las peticiones. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas. O sea, todos los aspectos que van en la oración son aspectos indispensables. Y en la oración va el reconocimiento de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Esa parte de la oración encierra que debemos reconocer nuestra condición. Debemos reconocer que somos pecadores, que le fallamos a Dios. Nehemías estaba reconociendo, te hemos fallado, Señor. Tu pueblo en general te ha fallado. Yo te he fallado. La casa de mi padre te ha fallado. Todos te hemos fallado. Y sabemos y reconocemos que el oprobio, que el mal nos ha venido por nuestro propio pecado. Eso le hacía ver este hombre. Pero no se quedaba solo con eso. ¿Qué más le decía?
Este hombre en la oración le decía: te ruego por lo tanto que estés atento a mi oración, que escuches mi oración, que mires lo que yo estoy haciendo, que mires cuál es el deseo que yo tengo en mi corazón en este momento. Este hombre le estaba pidiendo la atención a Dios, pero luego de que le había hecho ver, le había pedido que escuchara su oración, luego que había reconocido su pecado, ¿qué más hizo este hombre? Dice el versículo número 8 y 9. Vean lo que le expresa este hombre en la oración a Dios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que yo escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Este hombre le hace recordar a Dios una de sus promesas. No es que Dios las olvide, sino este hombre las estaba pidiendo, estaba solicitando la promesa que Dios ya le había hecho al pueblo en la antigüedad. ¿Cuál era la promesa y también el anuncio que Dios les había dado? Si ustedes me desobedecen, si no guardan mis mandamientos, si su oído se aparta de mi ley, entonces yo me apartaré de ustedes y vendrán todas estas maldiciones. Y les había dicho al final: pero si te volvieres a mí, si guardares mis mandamientos, de cualquier lugar en el que se encuentren, yo los recogeré y los traeré nuevamente al lugar que yo he escogido para que me adoren. Ahora Nehemías estaba diciéndole a Dios: Señor, tú prometiste eso, te hemos fallado, nos hemos dispersado, hemos sufrido, pero ahora te pido que cumplas tu promesa para con nosotros. Dios respondió esa oración. Dios, según la historia, queridos hermanos, podemos leer todos los demás versículos, podemos leer el capítulo 2 de Nehemías y encontramos que este hombre ahora recibe de Dios la indicación de que sí, Dios los iba a volver a juntar, Dios iba a volver a reunir a su pueblo, Dios iba a reedificar la ciudad e iba a volver a hacer que el pueblo llegara hasta Jerusalén y le adorara nuevamente. Pero para eso debía pasar un proceso. Recordemos, el pueblo estaba disperso, la ciudad estaba destruida. Ahora este hombre debía poner los aspectos primordiales. Primero, reedificar la ciudad. Segundo, reunir al pueblo. Y tercero, que es lo primero, pero que en ese momento se iba a dejar hasta terminar esos dos aspectos, que era cuando todos estuvieran reunidos, la adoración a Dios. Y vean esto, queridos hermanos, este hombre ahora dice: bueno, llegó el momento, Dios quiere que reedifiquemos su ciudad, ha llegado el momento. Pero entonces este hombre se presenta donde el rey, que estaba gobernando en ese momento. Al presentarse donde ese rey, él hace una petición. ¿Cuál fue la petición que Nehemías le hizo al rey? Nehemías capítulo 2, versículo 5 dice: y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame. Oigan lo que dice: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vean la petición que este hombre le hace a Dios. No le dice: Señor, yo quiero ir ahí, pero voy a ir donde el rey y le voy a decir que mande gente a trabajar. Este hombre no hizo eso. Este hombre no se comportó de esa manera, sino que dijo: rey, si te place y he hallado gracia delante de ti, te ruego que me envíes a la ciudad y la voy a reedificar. Claro, él no iba a ir solo, pero veamos la actitud de este hombre, queridos hermanos. Veamos la actitud de este siervo de Dios. Él estaba solicitando y deseaba que la ciudad fuera reedificada, pero él no se quedaba de brazos cruzados. Bueno, vamos a esperar el informe, que nos digan que ya trabajaron, que ya reedificaron. No, él tenía el anhelo de trabajar. Había presentado la súplica a Dios, Dios había contestado su oración afirmativamente, pero ahora él no se podía quedar sin trabajar. Debía hacer su parte, debía trabajar para reedificar la ciudad. Cuando nosotros oramos, debe ser de la misma manera. Cuando le pedimos algo a Dios,
se lo debemos pedir, pero también debemos esforzarnos por lograrlo. También debemos esforzarnos, poner nuestra parte. Si yo le pido a Dios, Señor, consagra mi vida, pero yo no hago nada por consagrarme, la consagración no va a ser en mi vida una realidad. Si yo le digo al Señor, Señor, quita mis malos deseos, quita mis malos pensamientos, pero yo no hago lo necesario para que los pensamientos no lleguen a mí los malos, o sea, prácticamente es como que no haya hecho esa oración, porque no tendrá fruto. La oración debe ser llevada también con el esfuerzo personal. Lo he dicho en más de una ocasión, Dios hace una obra en nosotros, pero pide nuestra parte. Pide también la obra que nos corresponde a nosotros. Así que, queridos hermanos, el ejemplo de Nehemías que encontramos acá es, primero, preocuparnos por nuestros hermanos, preocuparnos por nuestros semejantes. Queridos hermanos, hay personas que sufren. Puede ser que sean nuestros familiares, puede ser que sean nuestros vecinos, nuestros hermanos de la iglesia, qué sé yo, nuestros semejantes. Debemos pensar en ellos, debemos incluirlos en nuestras oraciones. A veces pensamos que pasamos nosotros sufrimientos. Quiero decirte, querido hermano, cuando tú pases una dificultad, un sufrimiento, piensa que en el mundo hay personas que están sufriendo el doble de lo que tú sufres. Piensas que en el mundo hay personas que están padeciendo dificultades más grandes que la que tú estás padeciendo en ese momento. Primer aspecto en la vida de Nehemías que debemos aprender, pensar en los demás, no solo en mi vida, no solo en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, sino en el bien también de nuestros semejantes. Segundo lugar o segundo punto, encomendar todo a Dios, pedir a Dios, orar a Dios, suplicar a Dios su ayuda en cada situación difícil de nuestra vida. Tercer punto, ayunar. Eso es algo indispensable. Cuarto punto que nosotros encontramos, trabajar también. Queridos hermanos, poner de nuestra parte. Son puntos indispensables en la vida de un cristiano. Un cristiano no debe ser haragán, no debe quedarse de brazos cruzados, que otros prediquen, que otros lleven el mensaje, que otros vayan a hacer obra misionera. No, queridos hermanos, debemos poner nuestra parte, debemos trabajar nosotros, debemos orar, ayunar, sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Pero también debemos trabajar por nuestra salvación y por la salvación de nuestros semejantes. Así que, queridos hermanos, no olvidemos la experiencia, el ejemplo que nos da Nehemías a todos los cristianos. Que el Señor pueda bendecirles. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar haciendo una oración. Amado Padre y buen Dios que moras en el cielo, gracias damos a tu nombre, porque a través de tu misericordia, Señor, nos permites abrir las Sagradas Escrituras y aprender un mensaje más de ellas. Ruego que nos ayudes a desarrollar en nosotros las características que tuvo Nehemías, las características de este siervo que tú has dejado como ejemplo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder servirte fielmente, a sufrir con los que sufren, a poder orarte fervientemente, a poder ayunar en tu nombre con propósitos definidos y por sobre todo a trabajar en la obra que tú nos has encomendado. Señor, ruego una bendición muy especial para todos los que nos están escuchando a través de este medio, y que tu amor y tu misericordia nunca se aleje de sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén.